Lo dijimos hace unos días en este espacio. En unos 30,000 millones de dólares estimó la IATA el golpe que en ingresos van a recibir las aerolíneas del mundo. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo también pronostica que la demanda de viajes aéreos caerá por primera vez en una década. Y hay que recordar que más de 200,000 vuelos fueron cancelados. En el caso de China, más de 2/3 de los vuelos. Pero esas cancelaciones afectan el tráfico aéreo global. Hechos que llevan incluso a los precios del combustible aéreo a descender a niveles que no se veían en más de 2 años. Y el pronóstico de la IATA, por cierto, está mencionando que el impacto de este brote se concentra mayormente en lo que es la región Asia-Pacífico. No obstante, nos preguntamos qué ecos ha tenido en la operación de otras empresas de este mismo sector de aviación. Bueno, pues por coincidencia habíamos programado una conversación con Pedro Heilbron, el presidente ejecutivo de Copa Airlines, quien está en Nueva York, para hablar de otros temas, pero se cruza el coronavirus, así que no puedo empezar con otro tema que no sea este. Me da mucho gusto saludarte. Y aunque ustedes no están afectados, no estás en Asia-Pacífico como otras aerolíneas, sí te pediría que nos describas en una circunstancia como esta, Pedro, ¿qué tipo de medidas están ustedes agregando para sumarse a esos esfuerzos de prevención o contención? Sí, gracias, Gabriela. Y como bien dijiste, está concentrado el impacto ahora mismo en Asia, pero las cifras de IATA son contundentes. Por primera vez en más de una década están proyectando una contracción en el tráfico aéreo. Y esto es el comienzo de una crisis que nadie sabe dónde termina. Latinoamérica es la región menos conectada con Asia y por consiguiente la menos afectada, pero si esto se fuera a propagar a zonas de Europa o de Norteamérica, por ejemplo, y obviamente Latinoamérica, pues el impacto puede ser mayor y nos puede llegar a todos. Por ahora la mayoría de las aerolíneas, o quizás todas, como es el caso nuestro, estamos siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud y del Ministerio de Salud de Panamá. En nuestro caso, nuestras tripulaciones están entrenadas y preparadas para manejar una contingencia en un vuelo de presentarse, aunque confiamos que cualquier caso será identificado en los aeropuertos. Es decir, que en estricto sentido los ecos de esas cancelaciones de vuelos allá no han llegado, no se han sentido en la empresa que encabezas. Eso es correcto. Okay. Y nuevamente es por el hecho que tenemos poca conectividad directa con Asia. Ok. Hay quienes dirían que la baja en los precios del combustible aéreo pues viene a ser una muy buena noticia para una empresa como la tuya. Sin duda es una buena noticia, sobre todo a corto plazo, si se mantiene, pero en esta industria todo está relacionado, nada funciona independiente de lo otro. Y falta ver por qué es la baja del precio, pues por una baja en demanda que empieza en Asia, que puede tener repercusiones, y también no sabemos cómo va a impactar eso las monedas en particular y las economías de los países exportadores, de los cuales tenemos importantes países en América Latina. Claro, y entonces implicaría que en una jornada como la de hoy, en la que los inversionistas buscan refugio en medio de todo este brote, pues el dólar se está fortaleciendo y eso no siempre es una buena noticia o nunca es una buena noticia para un pasajero. En efecto, sobre todo en nuestros países en América Latina, donde cotizamos en dólares y donde puede haber pues un efecto como ha habido en años anteriores. ¿Cómo cerraron el año 2019, Pedro? Una aerolínea además que ha reconocido cómo tiene aeronaves 737 MAX de la Boeing, una empresa que todavía no ha podido terminar con esta crisis. ¿Y qué otros factores describen tu año? Sí, 2019 fue un año sólido, bastante positivo para nosotros, pese a que no pudimos operar los MAX. Tenemos 6 MAX en tierra en Panamá y otros 7 que la fábrica no nos pudo entregar. Aún así cumplimos con nuestras expectativas y nuestras proyecciones al mercado. Tuvimos una ganancia operacional del 16.1%, mejor que el año anterior, donde habíamos cerrado en el 13%, como menciono, pese a tener los MAX en tierra. Y también nuevamente, según Cirium, antes FlightStats, fuimos la aerolínea más puntual en América Latina por 7 años consecutivos y con el mayor indicador a nivel mundial, con un 92% de llegadas a tiempo. Entonces, en todo sentido, fue un buen año para nosotros,
pese a todo. Orgullosamente. Óyeme, no te puedo dejar ir sin que me platiques dentro de la operación de Copa en la región el caso de México. Los 3 aeropuertos que se planean en este gobierno federal para descongestionar el tráfico de la Ciudad de México. ¿En qué va el reordenamiento de los cielos, en las pláticas con las autoridades? ¿Ya sabes a dónde te irías? Si es que te mandan a otro aeropuerto, ¿vas a poder elegir? Sí, es un tema complejo. Ahora mismo la IATA, junto al OASI, la Organización Internacional de Aviación Civil, y las aerolíneas, estamos trabajando con las autoridades en México para buscar la mejor forma de funcionar este sistema de 3 aeropuertos, Toluca, el Benito Juárez y Santa Lucía. Es algo complicado y las aerolíneas, por ejemplo, en el caso nuestro, necesitamos también la conectividad, en nuestro caso con Aeroméxico, por lo cual nos conviene seguir en el Benito Juárez y es muy difícil operar desde 2 aeropuertos. Entonces estamos trabajando con las autoridades, esperamos encontrar una forma de que esto opere, pero va a ser complicado. Hasta ahora no has podido saber si ustedes van a tener esa posibilidad de decidir, de sugerir, de hablar de su realidad y lo que en su realidad les convendría en términos de operar desde qué terminal. Sí, nosotros pretendemos y asumimos que vamos a seguir operando desde el Benito Juárez como hacemos hoy en día, pero eso puede limitar el crecimiento a futuro. ¿Y qué me dices del año que cerraste y el año que viene, 2020, para otro importante país para ustedes, Argentina? Sí, Argentina, pues el año pasado, en agosto, tuvimos la segunda devaluación significativa, 2 años seguidos, lo cual ha hecho que el tráfico aéreo y los ingresos en Argentina se hayan visto afectados para todas las aerolíneas. Nosotros, cuando comparamos este primer trimestre contra el mismo trimestre del 2019, vamos a estar en nuestra capacidad por debajo del 10%. O sea que vamos a haber reducido asientos en más del 10% de un año contra el otro, para de alguna forma mitigar el impacto de las devaluaciones que hemos tenido. Y bueno, estamos en la espera de ver qué ocurre el resto del año. Sin embargo, el resto de los mercados en América Latina se han sostenido bastante positivo, quizás con la excepción de Chile, que ha sido afectado por pues, lo que todos conocemos. Las protestas. Pedro, qué gusto saludarte. Buena coincidencia para nosotros los periodistas para preguntarte del coronavirus. Hasta una próxima oportunidad. Igual, Gabriela. Mucho gusto siempre.